otro colega que no la ha pasado bien en el marco de su tarea, como que estuvo compartiendo algún encuentro contigo, quien tuvo que pedir la condena de la ex presidenta y vicepresidenta, que también vio amenazada a su familia, que venía haciendo una vida normal y se encontró con que ya no podía ir con los chicos a comer una hamburguesa o llevarlos al cine si no era bajo determinadas circunstancias, o que nunca había tenido custodia y empezó a tener que tenerla, lo cual también es todo un movimiento. Y nosotros decíamos, es complejo, porque por ahí, como nos has contado más de una vez, en alguna causa tuviste que ordenar la detención y que después terminó en condena de un alto funcionario, una fuerza de seguridad jurisdiccional o nacional radicado en una jurisdicción, y eso a veces debe ser complejo. No me hubiera gustado estar en tus zapatos, porque uno debe pensar 30, 40 veces. Yo estoy diciendo que en esta causa está comprobado que tal rango de tal fuerza está comprometido y mi custodia es de esa fuerza. Y yo me imagino que uno debe pensar esas cosas 30, 40 millones de veces cuando tiene que tomar la decisión. Sé que en tu caso no te tiembla el pulso, por eso Ronald te ponía de ejemplo. Mira, qué bueno, Ronald. Cuando uno va pasando el tiempo, realmente, yo el otro día lo dije, que no suene feo, pero uno tiene que actuar con una cierta inconsciencia, pero con una gran responsabilidad y un gran análisis de cada situación. Pero realmente por ahí uno lo hace así ya, no te voy a decir que es cotidiano, porque bueno, pero tomar decisiones de la libertad o no de las personas, pero uno ya tiene bien claro, por lo menos cuando uno va avanzando en esta tarea, quiénes son los mayores responsables, quiénes son los menos, quiénes actuaron en casos por casualidad, quiénes no, y toda esa evaluación que uno tiene que hacer de manera así consciente, pero bueno, uno por ahí es inconsciente al momento de pedir la condena, no sabe las consecuencias, como el caso que vos me contaste recién del colega. Yo creo que es un antes y un después de ese pedido. Son personas que tienen, digamos, es un caso muy visible. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en un debate, quizás en el tribunal no tenemos más de 10 personas en el público, 30, 50, pero ese tipo de casos al que voy a hacer referencia, donde hay mucha gente involucrada, estamos hablando de gente que todo el país casi atento a la solución de un caso, y eso cambia. La página del Poder Judicial Claro. Felipe. Imagínate lo que era la cantidad de gente conectada que saturó la página del Poder Judicial. Claro, exactamente. Bueno, eso es una diferencia que nosotros la vivimos caso a caso. Obviamente que es un caso de gran trascendencia institucional, porque estamos hablando de la persona que fue en este caso, ocupó el cargo público más importante del país, así que obviamente que tuve posibilidad de hablar con él, tuve posibilidad de acompañarlo también, y bueno, son situaciones que tocan y él lo hizo con una gran responsabilidad, ¿no? Nombraste cantidad de condenas, más de 300 en este año. Como siempre, nosotros hacemos preguntas, pero no comprometemos en tu opinión. Siempre está abierto si en esto no podés hablar, cambiamos del tema. El caso Chirino, un caso emblemático, ¿no? Nos hizo recordar algún otro caso que derivó, por ejemplo, en que desapareciera el servicio militar obligatorio. Sí, justamente el día de hoy, casualmente, a las 12 del mediodía se leyeron los fundamentos del caso. Tuvo que ver, un caso muy parecido al caso Carrasco. Nosotros entendimos que había homicidio, o sea, se cometió un homicidio doloso por dolo eventual en el caso,
entendimos que ellos debieron representarse, que esa era la consecuencia que tenía la forma en que lo recibieron, la forma que hicieron ese bautismo. Y lo importante, el tribunal condenó a 6 de ellos, recordemos que vinieron 9 al debate, absolvió a 3 y condenó a 6 de ellos a la pena de 8 años de prisión, considerando que hubo una especie de abandono de persona. Nosotros obviamente que vamos a recurrir, yo ya lo anticipé, porque nuestra postura es que no fue un abandono, fue un homicidio. Nosotros habíamos pedido la pena de 20 años de prisión. Habían circunstancias previas al caso, durante y después que ocurrió el hecho, que demostraban que ellos eran conscientes de alguna manera que podrían ocasionar la muerte de una persona, como por ejemplo no registrarse en el ingreso al regimiento, porque quiero recordar que el hecho ocurrió en un destacamento del ejército argentino, ocurrió allí dentro, y cuando estos ingresaron para el día del evento no se habían registrado, se les habían sacado los celulares a las personas, obviamente porque sabían que la forma que iban a ser tratados era dramática. Y los planteos por ahí que las defensas nos hicieron en ese caso era decirnos que esta era una práctica tradicional que nosotros no desconocimos, porque es así. Ustedes saben que las prácticas en el rugby, también en algunos deportes, el recibimiento implica todo este tipo de actividades. Pero lo que ocurrió acá fue diferente, porque además no solamente ocurrió de manera diferente, nosotros pudimos probar en el debate que existen recibimientos que se hacían incluso con las propias familias, digamos, un asado normal. Este caso no había sido ni siquiera normal, y quiero decirles, porque lo dije en el